El inicio de la actividad de Jesús es presentado por el evangelista Mateo en un contexto determinado. Nos cuenta el Evangelio de este domingo que cuando Jesús se enteró que Juan el Bautista había sido detenido, se retiró a Galilea dejando Nazaret y estableciéndose en la ciudad de Cafarnaúm a las orillas del lago de Tiberíades. Son indicaciones interesantes porque, por un lado, el hecho del encarcelamiento de Juan ya nos hace comprender cómo va a ser también la vida, la actividad de Jesús, una vida amenazada hasta que él mismo sea entregado a las autoridades religiosas y condenado a muerte. Y por otro lado, el hecho de Galilea, una región despreciada y que gozaba de mala reputación entre los círculos oficiales del poder religioso, pues también nos hace comprender cuál será el alcance de la propuesta de la predicación de Jesús, es decir, un mensaje, una propuesta que se dirige a todos los pueblos, a toda la gente, que no está condicionada por una doctrina religiosa y que no se identifica obviamente con ella. Por eso el evangelista Mateo, en este cuadro inicial, coloca también las palabras del profeta Isaías, unas palabras en las que se habla de un pueblo pues que estaba prostrado en las tinieblas, en la muerte, y que una luz ha empezado a brillar para ellos. Esta es la buena noticia del Evangelio, que allí donde no había esperanza, esta esperanza se recupera. Allí donde no había vida, esta vida vuelve de nuevo a florecer. Jesús empieza entonces en este contexto con su predicación, y el evangelista Mateo también nos presenta, nos hace ver una síntesis de lo que era el contenido de este mensaje. Jesús invita a reconocer la presencia del reinado de Dios. El reinado de Dios está cerca, pero para ello hay que convertirse, hay que cambiar actitud, hay que cambiar mentalidad. La gente tiene que cambiar su manera de pensar, de ver las cosas, para que su comportamiento sea también consecuentemente en esa línea. Y eso va a permitir pues reconocer la presencia del reinado de Dios, es decir, una sociedad nueva, una sociedad humana, una sociedad donde la gente pues vive en el respeto, en la acogida y en el compartir todo lo bueno que se tiene. Pero para eso entonces es importante la conversión, como nos cuenta el evangelista Mateo. Jesús también es consciente que para llevar adelante esta misión no puede hacerlo él mismo con su fuerza solamente. Hace falta constituir un grupo de colaboradores, de discípulos. Y la llamada de estos primeros discípulos, pues Mateo también la coloca en esta zona, en la zona del lago de Galilea, que él llama un mar, porque de esta manera está haciendo referencia a lo que fue el grande hecho de la historia de Israel, el paso del Mar Rojo, como ese camino hacia la libertad. Jesús ahora va a abrir realmente el camino hacia la libertad que interesa. Y ese mar es como un lugar de frontera, es un lugar que invita a llevar esta buena noticia a todos los pueblos y a todas las naciones. Pues en este lugar Jesús llama a dos parejas de personas, a dos grupitos de personas. Por un lado está Pedro y Andrés, que son hermanos, y por otro Santiago y Juan, que también son hermanos, y se recuerda a su padre Zebedeo. Es interesante que Jesús, cuando llama a sus primeros colaboradores, pues no vaya a los lugares importantes, que Jesús no haya llamado, por ejemplo, a gente muy instruida como los escribas, o gente que formaba parte de los círculos religiosos, de los ambientes religiosos del templo, por ejemplo, los sacerdotes, o de los ambientes muy píos, los fariseos, o incluso aquellos ambientes pues más ascéticos, como la gente que vivía en el desierto, aquellos esenios, nada de todo eso. Jesús busca gente sencilla, pero gente que tenga una inquietud dentro, que esté dispuesta a comprometerse para que las cosas cambien, para gente que no se resigna a decir que todo será siempre lo mismo, o que todo irá siempre de mal en peor. Y la otra característica interesante de esta primera llamada que hace Jesús, pues que estos grupos de personas, estas dos parejas, pues son hermanos. Porque la fraternidad va a ser la característica de la comunidad de Jesús. En la comunidad de Jesús no hay lugar para los padres, para los superiores, para los jefes, para los caudillos, sino que en la comunidad de Jesús la única distinción, la característica que la va a definir, a mostrar delante de la gente, va a ser la fraternidad, porque de esa manera, cuando se es hermano, pues no hay nadie que domina ni nadie que se deja dominar, sino que todos gozan de la misma igualdad, todos con los mismos derechos y claro, también con el mismo deber de comprometerse por el bien común.
La primera pareja, Pedro y Andrea, dice que dejaron las redes y los siguieron cuando Jesús los invitó a ir con ellos. Y la propuesta de Jesús es: venir conmigo, os haré pescadores de hombres. Jesús, cuando llama a sus colaboradores, no le propone un curso de especialización o una serie de retiros para... No, Jesús le dice: veniros conmigo. Ellos tienen que hacer experiencia de su persona, de lo que es la vida misma de Jesús. Esa es la vocación del cristiano, tener siempre una experiencia profunda de una persona humana, de la persona de Jesús. Y Jesús se compromete también a que ellos lleguen a ser, pues, lo que realmente cuenta como colaboradores del reino, que lleguen a ser pescadores de hombres. Esto de ser pescadores de hombres es una imagen curiosa porque Pedro y Andrés eran ya pescadores, pero hacían lo que normalmente pues ese tipo de trabajo comporta: sacar los peces de su ambiente vital, que era el agua, el mar, y llevarlos a un lugar de muerte, porque el pez fuera del agua muere. Ser pescador de hombres es todo lo contrario. Significa sacar a los hombres de un lugar hostil, de muerte, como puede ser las aguas. El mar no es un lugar donde los hombres podían vivir, claro, y también en el lenguaje figurado se dice que cuando las personas están mal, están como para ahogarse o están como para morir, pues llevados por la fuerza de las aguas, etcétera. Así que pescador de hombres significa sacar a la gente de situaciones de muerte para llevarlas a una realidad de vida, que es el reino, que es la comunidad de los hermanos. Esto tiene que ser el trabajo de los discípulos de Jesús. Y este trabajo pues cuenta con la asistencia del mismo Jesús, porque Él dice que se compromete a que lleguen a ser tal pescadores de hombres. La figura también del pescador es importante porque en la tradición bíblica era una manera de presentar pues la idea de conquista, la idea de que una nación pues podía elevarse y conquistar a las otras naciones. Esto quiere decir que los dos grupos de hermanos pues llevan una inquietud dentro muy fuerte. Ellos quieren que las cosas cambien, pero esto lo viven según pues la mentalidad que ellos tienen, según ese apego a la tradición del pasado, en el que presentaba a Israel como la nación que tendría que alzarse sobre las otras naciones, claro, para imponer un reino de justicia, pero siempre dominando a las otras naciones. Jesús acepta esta inquietud de los discípulos, de los primeros discípulos, es decir, no son personas resignadas, pero no está de acuerdo sobre la modalidad. Por eso, proponiéndoles de ser pescadores de hombres, Jesús le hace comprender que esta nueva sociedad no se puede llevar adelante con ideas de conquista, de dominio, pues de supremacía de un pueblo, de una nación sobre otra, sino que esta nueva realidad se tiene que construir dando la vida. Eso significa ser pescador de hombres. El que tiene vida se compromete para que esta vida llegue a quien no la tiene. El que está mal, el que está en situación de muerte, el que vive con la angustia, con las ansias, con todos los problemas y sufrimientos del mundo, que se encuentre liberado de todo ello, porque los discípulos se van a encargar de ir rescatándolos, de ir sacándolos de situaciones de muerte para llevarlos a situaciones de vida donde la persona pueda recuperar pues su dignidad y pueda sentirse realmente pues acogida por todo el amor de Dios, del Padre. Los primeros discípulos siguen a Jesús, no comprenden todavía de qué manera la propuesta de Jesús tiene que ser llevada adelante, pero el evangelista Mateo ya nos hace ver que el reino empieza de esta manera sencilla y que el reino empieza con esta dimensión de grande apertura y lejos de los círculos oficiales del poder, para darnos a entender que es una cosa nueva, algo que no se puede pues mezclar con las cosas viejas del pasado y algo que no se deja condicionar por toda esa serie de doctrinas o de enseñanzas que ya la misma religión había inculcado en la mente de las personas. Ser pescadores de hombres es el cometido que cada discípulo tiene que poner en práctica. De eso se encarga Jesús, pero por parte del discípulo es importante seguir siempre al Señor, ir detrás de Él, porque Él nos hará ver de qué manera este cometido se va a ir realizando y de qué manera el reino de Dios se va a ir construyendo sobre la tierra.